Buenas tardes a todos los que nos están viendo este video. El equipo está integrado por Mariana Koshka y por su servidora Belina Rivero Brache. Bueno, nosotros explicaremos el capítulo 13 del libro Alberts, que es tráfico vesicular intracelular. Bueno, en este capítulo veremos los mecanismos de transporte de membrana y mantenimiento de la diversidad de los comportamientos, transporte desde el retículo endoplasmático a través del complejo de Golgi, transporte desde la red de trans-Golgi a los lisosomas, transporte hacia el interior desde la membrana plasmática, endocitosis y transporte desde la red trans-Golgi hacia el exterior celular, exocitosis. Empezamos. Empezaremos viendo que el tráfico vesicular intracelular, ¿qué es? Bueno, el tráfico vesicular intracelular, como sabemos, todas las células deben alimentarse con el exterior y responder con rapidez a los cambios del entorno para poder realizar sus funciones y las células ajustan continuamente la composición de su membrana plasmática en respuesta a sus necesidades. Estas utilizan un complejo de sistema de membranas internas para añadir y eliminar proteínas de superficie celular incluidas en la membrana, tales como receptores, canales iónicos y transportadores. La división de la célula está presentada por los compartimentos intracelulares. Muchos de estos compartimentos están delimitados por membranas, formando lo que llamamos orgánulos, que cada orgánulo está especializado en una o varias zonas. Por ejemplo, el retículo endoplasmático es un gran productor de lípidos y proteínas. Bueno, como bien sabemos, la comunicación entre muchos de los orgánulos celulares está medida por vesículas, las cuales transportan las moléculas en su interior unidas en sus membranas. Estas comunicaciones se denominan en conjunto tráfico vesicular. Dentro de una célula eucariota se forman constantemente en las vesículas de transporte de una membrana y se fusionan con otra, transportando componentes de la membrana y moléculas solubles que se denominan carga. Bueno, en esta imagen se representa el transporte vesicular. Las vesículas de transporte emergen por gemación y funcionan con otro. Como se muestra, la célula transporta material del lumen. Este lumen, que este es el que es un espacio interior de un comportamiento delimitado por membrana. Bueno, y de la membrana del comportamiento dador al lumen y a la membrana del comportamiento de destino. Es importante destacar que el proceso de formación de vesículas por gemación y el de función de las vesículas no son formación de acontecimiento de fusión de membranas, iniciando a partir de la cara luminal de la membrana, mientras que la función de las vesículas requiere un acontecimiento de función de membranas iniciando a partir de la dadora y la aceptora. Bueno, nuestro primer capítulo es mecanismos de transporte de membrana y mantenimiento de la diversidad de los comportamientos. Ok. El transporte dirigido y selectivo de componentes particulares de membrana desde un comportamiento delimitado por membrana de una célula eucariota a otro mantiene las diferencias entre estos. Las vías de transporte, que pueden ser esféricas, tubulares o de formas irregulares, se forman a partir de regiones recubiertas de la membrana de origen. El ensamblaje de la cubierta facilita el reclutamiento de la membrana y el transporte de células por
las moléculas dirige la formación de la vesícula. Bueno, existen dos grandes rutas de segregación por vesículas entre los orgánulos. La primera se inicia en el retículo endoplasmático, el cual envía vesículas al aparato de Golgi, que a su vez envía también vesículas a la membrana plasmática en un proceso denominado exocitosis. Esta es la ruta segura, es decir, a la que liberará al exterior moléculas producidas por la célula antígena. La otra gran ruta es la importadora y comienza en la membrana plasmática, donde se forman vesículas por un proceso denominado endocitosis. Estas vesículas se fusionan con los industriales, terminan convirtiéndose en lisosomas, donde se degradan las moléculas incorporadas al medio extracelular y de la propia membrana vesicular. Muy bien. Ahora veremos el transporte desde el retículo endoplasmático a través del complejo de Golgi. El retículo endoplasmático es un sistema complejo de membranas dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno. Sus membranas se continúan con las de envuelta nuclear y se pueden ver de la membrana plasmática. Llegan a representar más de la mitad de las membranas de una célula y son más delgadas que las de otros comportamientos celulares. Aproximadamente miden unos 5 micrómetros. Los dos dominios más fáciles de distinguir son el retículo endoplasmático rugoso, con sus membranas formando cisternas aplanadas, a veces también, y con numerosos ribosomas asociados, y el retículo endoplasmático liso, sin ribosomas asociados y con membranas organizadas formando túbulos más curvados e irregulares. Bueno, en esta imagen, el retículo endoplasmático se extiende por toda la célula, llegando hasta las proximidades de la membrana plasmática. Esta es una red existiendo continuidad entre estos comportamientos. Los ribosomas se encuentran tanto en túbulos como en cisternas. Todo este tipo actúa con la envuelta nuclear. Bueno, ahora, del retículo endoplasmático al Golgi. La mayoría de las proteínas y de los lípidos que abandonan el retículo endoplasmático lo hacen en vesículas o en otros comportamientos membranosos con formas tubulares que se desprenden del retículo. En la imagen se puede apreciar las vesículas cubiertas con COP2 que parten desde la zona de transición del retículo endoplasmático y se fusionan formando el compartimento ERGIC, el cual se desplaza guiado por los microtúbulos hacia el lado cis del aparato de Golgi. En el lado cis, los compartimentos ERGIC y vesículas provenientes de diferentes zonas del retículo se fusionan para formar las primeras cisternas del aparato de Golgi. Desde los compartimentos ERGIC se forman vesículas de reciclado por COP1 que van de vuelta al retículo endoplasmático. Bueno, tienen como destino inmediato el aparato de Golgi. Las vesículas y los procesos tubulares se forman y salen desde regiones especializadas del retículo endoplasmático, denominadas zonas de transición o dominios de exportación reticular. Las vesículas que se forman en las zonas de transición del retículo endoplasmático son vesículas recubiertas del tipo COP2. Las vesículas cubiertas, no, en estas zonas son numerosas y crecen de ribosomas y se encuentran dispersas por las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Tienen unos 0.5 micrómetros de diámetro
y las zonas de transición, estas asociadas a las pilas del aparato de Golgi. Las proteínas que forman COP2 parecen realizar dos funciones, las cuales cooperan en la formación de las vesículas y participan directa o indirectamente en la selección de las cargas, las cuales son proteínas que han de ser incluidas sobre provoca la curvatura y vaginación de la membrana, creando tensiones y pliegues en armas para formar la vesícula. Además, COP2 parece intervenir en la escisión de la vesícula. Bueno, hay dos tipos de cargas que han de ser transportadas, las que están y las que son solubles en el interior del retículo endoplasmático. Las que son solubles han de ser reconocidas y pescadas por receptores. Tanto estos receptores como las otras proteínas de membrana necesitan unirse por su dominio citosólico a la cubierta de COP2 para ser incluidas en la vesícula. El compartimiento intermedio denominado transportador o túbulo vesicular o EGIC. Las vesículas recubiertas con COP2 liberadas desde las membranas del retículo pierden parcialmente su función entre sí para formar un compartimiento intermedio denominado transporte vesicular o ERI, que es dirigido por los componentes del citoesqueleto hacia el lado cis del aparato de Golgi en el que se fusionará. Aún sale el transporte mediado por proteínas COP2 descrito anteriormente, el más frecuente entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Debe haber variaciones para llevar ciertas moléculas de un orgánulo a otro. Y por último, las proteínas nuevas acabadas alcanzan Golgi, donde son empaquetadas en vesículas de transporte y enviadas a sus destinos específicos en la célula. Soy Mariana Koshka y les voy a presentar el tema de transporte desde la red del trans-Golgi a los lisosomas. Bueno, las proteínas de la matriz del complejo del Golgi organizan el dictiosoma. Las proteínas están correctamente plegadas y ensambladas en el retículo endoplasmático y son empaquetadas en vesículas de transporte que se forman en la membrana. Bueno, también son compartimentos delimitados por membrana rellenos de enzimas hidráulicas solubles y también como otros órganos intercelulares, el lisosoma no solo contiene una dotación única de enzimas, sino también una membrana envolvente con propiedades características. Bueno, ¿qué hidrolasas son las que componen
Los lisosomas, bueno, tenemos las hidrolasas ácidas que tienen un pH de 5. Por ejemplo, las nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. Los lisosomas son heterogéneos. La heterogeneidad de la morfología lisosómica contrasta con la uniformidad relativa de la mayoría de los otros orgánulos celulares. La diversidad refleja la amplia variedad de funciones digestivas mediadas a las hidrolasas ácidas. Y bueno, también, por ejemplo, como en la digestión de desechos intra y extracelulares, la digestión de microorganismos fagocitados e incluso la nutrición de células. También es un reflejo de la manera en cómo se forman. Varias vías aportan materiales a los lisosomas. Las moléculas endocitadas son entregadas en forma de pequeñas vesículas a orgánulos intracelulares de formas irregulares denominados endosomas tempranos. Allí los materiales endocitados se encuentran con las hidrolasas ácidas lisosómicas transportadas al endosoma desde el complejo de Golgi. Bueno, un receptor de mannose 6-fosfato reconoce las proteínas lisosómicas en la red trans-Golgi. En las vesículas de transporte que conducen estas proteínas hasta los endosomas, por ejemplo, desde las proteínas, son llevadas, parten del TSNG. Las vesículas incorporan las proteínas lisosómicas y excluyen a muchas otras proteínas que serán empaquetadas en otras vesículas. En esta figura vemos un modelo de autofagia. Por ejemplo, con la nucleación y extensión, el citosol y orgánulos englobados que simbolizan que se cierran, luego un autofagosoma. De la fusión de esta resulta el lisosoma y de ahí la digestión. Bueno, en esta imagen son las 3 rutas para la degradación de los lisosomas. En cada ruta conducida a la digestión intracelular, los materiales son de diferentes orígenes, como por ejemplo el autofagosoma tiene una doble membrana. Asimismo, en el inciso B podemos ver el electromiografía de una autofagosoma. Bueno, asimismo el receptor M6P viaja como una lanzadera entre determinadas membranas. Este receptor tiene un oligosacárido específico a pH de 6,5 a 6,7 y lo libera a pH de 6, que es el pH interior endoso de los más tardíos. Así que se reduce a lo largo de la maduración del endosoma las hidrolasas lisosómicas se separan del receptor M6P e inician la hidrólisis del material capturado mediante endocitosis. En esta figura vemos la estructura de la mannose 6-fosfato de una enzima lisosómica. Bueno, en esta imagen que vemos el transporte de lisosomas de las hidrolasas lisosómicas, las cuales están recién sintetizadas. Esta acción secuencial de dos enzimas
en las redes cis y trans de Golgi añade grupos manosa cis-fosfato a los precursores de las enzimas lisosómicas y son separadas de todas las demás proteínas. Debido a que unas proteínas adaptadoras monoméricas de la cubierta de ciatrina se unen a los receptores M6P, que a su vez lo reconocen y unen a las hidrolasas ácidas lisosómicas modificadas. Las vesículas recubiertas de ciatrina pierden su cubierta y se fusionan bajo los endosomas tempranos. Bueno, y ahora vamos a ver el transporte hacia el interior de la célula de la membrana plasmática, conocida como endocitosis. Bueno, en la endocitosis las células ingieren fluidos, moléculas y partículas por endocitosis. Determinadas regiones de la membrana plasmática invaginan y se desprenden formando vesículas endocíticas. Por lo general, muchas de las partículas y moléculas endocitadas acaban en los lisosomas. Como vemos en la imagen, todo empieza en el retículo endoplasmático, luego en Golgi, en el endosoma tardío, en un lisosoma, en un endosoma temprano, en las vesículas de secreción y en el exterior de la célula. Asimismo, este gran ciclo endocítico-exocítico está mediado por depresiones y vesículas revestidas de ciatrina, un proceso denominado endocitosis mediada por un receptor. Las vesículas pierden rápidamente su cubierta de ciatrina y se fusionan con los endosomas. En esta imagen podemos ver una formación de vesículas recubiertas por la ciatrina de la membrana plasmática. Bueno, en la mayoría de los ligamentos se separan de los receptores en el ambiente ácido de los endosomas, en lisosomas, mientras que la mayoría de receptores son reciclados a la superficie celular para su reutilización mediante vesículas de transporte. Bueno, en la imagen son los posibles destinos de los receptores transmembrana que han sido endocitados. Se muestran 3 rutas que parten del compartimiento endosómico en una célula epitelial. Los receptores recuperados son devueltos al mismo dominio de la membrana de la que procedían, que es el reciclaje, también a un dominio diferente de la membrana plasmática, que es la transcitosis, y los receptores que no han sido recuperados de los endosomas siguen la ruta que va desde el compartimento endosómico hasta los lisosomas, donde son degradados. Esta formación son agregados oligómeros de la membrana endosómica. Puede ser una de las señales que guía a los receptores hacia la vía de degradación. Bueno, en los complejos receptor-ligando pueden seguir otras rutas desde el compartimento endosómico. En algunos casos, tanto el receptor como el ligando acaban degradándose en los lisosomas, dando así lugar a la inhibición del receptor. En estos casos, los receptores etiquetados con ubiquina reclutan varios complejos ESCRT, que son complejos de clasificación endosómica necesarios para la maquinaria de transporte. En esta imagen podemos ver el almacenamiento de proteínas de la membrana plasmática en los endosomas de reciclaje. Bueno, los endosomas de reciclaje pueden actuar como un almacén intracelular de proteínas de membrana especializadas, permitiendo su rápida movilización cuando sean necesarias.
Bueno, el siguiente tema es el transporte de la red del trans-Golgi hasta el exterior celular, que es la exocitosis. Bueno, las células pueden secretar proteínas tanto de manera constitutiva como de manera regulada, mientras que las rutas reguladas solo actúan en células secretoras especializadas. En todas las células existe una ruta secresora constitutiva que se caracteriza por el transporte vesicular continuo desde la red del trans-Golgi a la membrana plasmática. Bueno, aquí podemos ver en la imagen podemos ver las rutas alternativas de procesamiento de la prohormona pro-opiomelanocortina. En los cortes iniciales se observa que son realizados con proteasas que cortan cerca de las parejas de aminoácidos cargados positivamente. Bueno, mediante estas reacciones accesorias se obtienen los productos finales de secreción. Diferentes productos celulares tienen diferentes tipos de enzimas. De esta manera, el mismo precursor prohormonal puede ser utilizado para producir diferentes hormonas peptídicas. Bueno, las moléculas también son almacenadas en vesículas de secreción o vesículas sinápticas, que no se fusionaron con la membrana plasmática para llevar su contenido hasta que reciben una señal apropiada. Estas vesículas de secreción contienen proteínas para secreción que han sido transportadas desde la red de transporte de Golgi. Bueno, en esta imagen podemos ver la formación de las vesículas de secreción. De ahí, bueno, podemos ver Golgi, después la red trans-Golgi. Vemos que se divide en una cubierta de ciatrina, en una vesícula de secreción inmadura y dando como resultado una vesícula de secreción madura. Bueno, las vesículas sinápticas se encuentran en los terminales nerviosos y en algunas células endocrinas. Se forman tanto a partir de células de vesículas de endocitosis como de endosomas y permiten la secreción de moléculas de neurotransmisores. En esta imagen vemos la formación de vesículas sinápticas. Número 1, liberación de los componentes de la vesícula sináptica de las membranas plasmáticas. En el número 2, la endocitosis de los componentes de la vesícula sináptica que directamente forman vesículas. Número 3, endocitosis del componente de la vesícula sináptica y entrega del endosoma. Número 4, generación de la vesícula sináptica desde el endosoma. Y número 5, carga de neurotransmisión a la vesícula sináptica. Número 6, la secreción del neurotransmisor por exocitosis en la respuesta a la activación celular. Las proteínas son automáticamente transferidas desde la red de transporte de Golgi hasta la membrana plasmática a través de la ruta constitutiva, a menos que sean captadas por otras rutas o sean retenidas en el complejo de Golgi. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el tema y muchas gracias.